Los hermanos esta mañana, qué bueno porque hemos adorado a Dios a través de nuestra alabanza, a través de nuestros cantos. No me cabe a mí la menor duda de que Dios se siente glorificado, se siente honrado. Dios se siente dignificado cuando sus hijos vienen a su templo, adoran su nombre, le alaban, le cantan, le dan el honor que solamente Él se merece. Ustedes sabrán que en los años 1980 hasta el año de 1992, en la República del Salvador hubo una guerra civil en donde hubo en menos de 12 años más de 80,000 personas que murieron en esta guerra civil del Salvador. Y estaba escuchando yo el testimonio de un guerrillero y de un soldado, en donde en uno de los cerros del Salvador, un soldado vio a otro guerrillero y estuvieron a punto de capturarse el uno al otro. Pero en ese momento los dos decidieron no capturarse y como olvidar el asunto, y cada quien se fue por su lado en ese momento del combate. Con el correr del tiempo, el guerrillero conoció a Jesús, y al conocer a Jesús nunca olvidó en sus oraciones a aquel soldado con quien se había visto en un enfrentamiento, y los dos habían decidido dejar las cosas por la paz e irse. El tiempo pasó, los años pasaron, y en una de las iglesias grandes en El Salvador, con el correr del tiempo, cuando dijeron que los ujieres pasaran para recoger las ofrendas, pasa el soldado y pasa el guerrillero. Por 2 años habían estado en esa misma iglesia, y como es una iglesia demasiado grande, con 5 servicios al día, lo que pasaba es que uno llegaba al servicio de las 8 de la mañana, el otro llegaba al servicio de las 11, y así transcurrieron 2 años sin poderse ver en el templo. Y cuando dijeron pasen los ujieres a recoger las ofrendas, pasa el guerrillero y el soldado, y cuando los dos se ven, recordaron aquel momento de hacía años atrás, en donde habían estado involucrados en un enfrentamiento, y los dos decidieron dejar las cosas por la paz. El asunto es este, que cuando se abrazaron y lloraron, el guerrillero le dijo al soldado: he estado orando por ti durante muchos años para que conozcas a Jesús. Y la respuesta del soldado fue idéntica: desde que yo conocí a Jesús, he estado orando por ti para que tú también conozcas a Jesús. Entonces los dos, el soldado y el guerrillero, se abrazaron, lloraron y dijeron: Dios escuchó nuestras oraciones, porque tanto tú te convertiste y yo también estoy convertido al Evangelio. Ellos oraron los unos por los otros. Muchas veces no tomamos en cuenta el poder que hay en el orar los unos por los otros. Mire qué fascinante historia, cómo estos dos enemigos, por cuestiones políticas y sociales, estaban divididos, a punto de capturarse y matarse el uno al otro, y ahora están unidos por Cristo simplemente por el poder de la oración. Qué poderosa es la oración, y qué poderoso es cuando aprendemos a orar los unos para con los otros. Yo les aseguro, mis hermanos, esta mañana, que si tan solo imagináramos el poder de la intercesión de los unos para con los otros, yo creo que nos convertiríamos en amigos o compañeros de oración de tal manera que nuestras vidas serían grandemente enriquecidas por las oraciones suyas y por las oraciones mías. Un ejemplo clásico lo encuentro en el Antiguo Testamento, y quiero que vaya conmigo y que se ponga de pie, por favor, para leer este pasaje. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 11 al 13, mire lo que la Biblia nos dice esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 11 hasta el versículo 13. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Escuchen y lean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 11 hasta el versículo 13. Aquí se trata de la lectura bíblica que dio nuestro hermano Johan esta mañana, en donde Moisés manda a un grupo de su ejército para que vayan al valle, a la montaña, y que peleen, más bien en el valle de la montaña, para que peleen contra Amalek, que es uno de los enemigos del pueblo de Israel.
Y mira lo que sucedía aquí. Versículo 11 hasta el versículo 13. Dice la Biblia: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: escribe esto en memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ahora, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 hasta el versículo 14. La carta de Pablo a Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 14. Miren lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo debemos orar los unos para con los otros. Colosenses capítulo 1, versículos 9 hasta el versículo 14. Dice la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pueden tomar asiento. En la primera historia que leímos acerca de Moisés con la guerra en contra de Amalek, nos damos cuenta que la Biblia dice que Moisés alzaba su mano en señal de intercesión por su pueblo. Y usted ha leído conmigo que mientras Moisés tenía su mano en alto, la Biblia dice que el pueblo de Israel prevalecía. Mas, cuando Moisés bajaba su mano, ¿quién prevalecía? Prevalecía Amalek. Ahora, imagínese usted el cuadro como una película de ficción, como una película de esas de guerras antiguas entre soldados romanos y griegos y babilonios y medopersas y todo eso, en donde, o esas películas de batalla como de Espartaco, ¿se acuerdan de esas películas? Y que están peleando y que están con los escudos y las espadas, y en el nombre de Esparta yo te mato, y que meten la lanza y la espada y todo eso. Dice la Biblia, imagínese usted el cuadro, que cuando Moisés tenía su mano en alto intercediendo, prevalecía el pueblo de Israel, todos en contra de los amalecitas, y estaban ahí peleando, derrotándolos. Pero de repente Moisés bajaba su mano porque se le cansaban. Imagínese usted a Josué con la espada, y de repente baja la mano Moisés y Josué se queda con la espada paralizado, justo para meter la espada en el ombligo de una amalecita. Y Josué se queda paralizado y dice: ¿qué pasó? ¿Por qué están callados, hermano? Porque están imaginando el cuadro. Pero de repente Hur y Aarón, dice la Biblia, que toman una piedra, sientan a Moisés y le sostienen la mano. Y ahora vuelva otra vez a imaginarse. Y en cámara lenta imagínese ahora cómo suben las manos de Moisés, y ahora la espada de Josué queda penetrándose en el estómago de la amalecita. Y todo en acción ahora. ¿Por qué? Porque quien prevalece a través de la oración es Moisés junto con el pueblo de Israel. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Una gran victoria para el pueblo de Israel por la intercesión de un hombre llamado Moisés. Pero Moisés,
tuvo dos compañeros de oración que lo sostenían, y ese era Ur y Aarón. De repente, mis hermanos, ahora estos hombres están enlazados con la voluntad de Dios, están enlazados con el poder de Dios. Y mientras Moisés bajaba su mano, el pueblo de Israel perdía. Pero mientras Moisés oraba junto con Aarón y con Ur, dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía victoria. Y lo que yo quiero decirle esta mañana, mis hermanos, qué importante es la intercesión de los unos para con los otros. Qué importante es que usted tome a alguien como compañero, como compañera de oración, y que lo lleve en oración. Pero la pregunta esta mañana sería, ¿por qué debemos orar? ¿Cuáles son las cosas por las que cada uno de nosotros debemos ir delante de Dios en oración? Quizá usted podría decir, bueno, oraremos para que le vaya bien en los negocios a fulano de tal. Vamos a orar para que Dios sane sus cuerpos. Vamos a orar para que tengan éxito los jóvenes de la iglesia en sus exámenes. ¿O qué tipo de oraciones o qué clase de oraciones cree usted que debemos hacer a Dios cuando usted intercede por algún hermano en Cristo? Quizá usted pueda decir, oraré para que tenga el mejor carro del año en el 2012. O para que Jorgito deje de comer tanto y se ponga a dieta. O usted va a orar, por ejemplo, para decir, para que los Bojorges dejen tanto de pelear y se lleven mejor como matrimonio con sus hijos y como familia. O quizá usted podría decir, voy a orar por mis hermanos en Cristo para que hoy que estamos en invierno sea un día pero como de verano, un día bien soleado, que haga mucho calor y que nos inviten para ir a la playa. O usted dirá, por ejemplo, voy a orar para que en el día del cumpleaños de mi mamá le traigan muchos regalos y que mi mamá pueda compartirlos conmigo. O usted podría orar y decir, voy a orar para que cuando se case mi tía que tiene 60 años, ese día no llueve. O usted podría decir, voy a orar por mis hermanos para que se saquen la lotería y nos compren un templo y nos den regalitos a todos para Navidad. ¿Podría ser ese tipo de oraciones que usted debe de hacer por sus hermanos en Cristo? Probablemente sí. Pero déjeme decirle esta mañana que el apóstol Pablo se está enfocando más bien no solamente en oraciones de tipo material, sino en oraciones espirituales que nos hacen crecer y nos hacen madurar unos con otros delante del Señor. Mire cómo comienza diciendo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, lo que hemos leído, versículo 9. Mire lo que dice la Biblia. Si usted ha estudiado la Biblia, usted va a darse cuenta que en el Nuevo Testamento, antes de leer Colosenses, usted se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la Biblia enseña que el Señor Jesucristo, antes de ser arrestado, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia que Jesús se encuentra con los discípulos y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús les dijo, quedaos aquí y velad. Luego llega por la primera vez y los encuentra durmiendo. La segunda vez y los encuentra durmiendo. Y les dice, velad y llorad. La tercera vez llega y ¿cómo encuentra a los discípulos? Los encuentra también durmiendo. Y Jesús les dice, ya no es necesario que oren, sigan durmiendo. El propósito de que yo les dije que velen y oren era para que Dios fortaleciera mi espíritu. Era para que Dios me diera el valor para enfrentarme a la muerte, al sacrificio. Era para que Dios me diera toda su fortaleza, todo su poder, para que yo con gracia pudiera enfrentar el martirio de la cruz. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él también tuvo necesidad de que intercedieran por Él, de que oraran por Él en momentos difíciles de su vida. Pero ¿cómo los halló el Señor? Los halló durmiendo. Y cuando vamos más adelantito, el apóstol Pablo también está pidiendo oración por él. Si usted lee, por ejemplo, Romanos 15:30, la Biblia dice que Pablo decía, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Que me ayudéis orando, ¿a quién? Orando por mí a Dios.
Entonces, lo del Señor Jesucristo y lo del apóstol Pablo nos está indicando esta mañana qué importante es el orar unos por otros. Pero ¿cuáles deberían de ser nuestras oraciones? En primer lugar, si usted nota, la Biblia nos dice que Pablo intercedía por inteligencia espiritual por sus hermanos. En el versículo 9 me gusta porque Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué dice la Biblia? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si vamos a pedir por la salud de nuestros hermanos, si vamos a pedir para que tengan buenos trabajos, si vamos a pedir para que Dios les dé, no el mejor carro del año, pero que les dé un auto para ir al trabajo y venir a la iglesia. No le vamos a pedir tampoco a Dios que usted se saque la lotería. Si usted se la saca, compártala con nosotros, qué bueno. Pero lo más importante que Pablo nos está diciendo esta mañana es que yo debo de interceder para que mis hermanos tengan inteligencia espiritual, para que puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan vivir con sabiduría de acuerdo a la voluntad del Señor, para que también, dice la Biblia en el versículo 10, para que lleven frutos en sus vidas espirituales, viviendo como es digno del Señor. En otras palabras, una de mis oraciones para con ustedes debería de ser: Señor, te pido por mis hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza Viva, para que sean llenos de inteligencia espiritual, para que puedan recibir la verdad con amor, para que puedan comprender esa verdad de Dios, de tu palabra, y para que ellos también puedan compartir esa verdad que han recibido del Evangelio. Yo creo que no hay oraciones más lindas como que yo le podría desear a usted: Señor, llénales de inteligencia, Señor, llénales de sabiduría, Señor, llénales de que ellos con amor puedan recibir tu palabra, tu verdad, que puedan vivirla, que puedan compartirla. Pero también Pablo, dice la Biblia que él intercedía para que Dios los llenara de fortaleza. En el versículo 11 me llama mucho la atención porque Pablo dice: no solamente que les llene de inteligencia, sino que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo necesitamos el poder de Cristo en nuestras vidas para seguir en la vida cristiana? Hermanos, la vida cristiana no siempre es fácil. Yo sé que hay momentos de desánimo por críticas, por burlas, por malos momentos que pasamos, por malos comentarios que pueden hacer tus compañeros en el trabajo, en la escuela, en tu oficina. Y cómo necesitamos que alguien esté orando por mí, o que yo esté orando por usted, para que usted tenga fortaleza espiritual. Necesitamos esa fortaleza para obrar de manera correcta en un mundo incorrecto. ¿Sabe para qué necesito fortaleza? Para actuar con la verdad en un mundo lleno de mentiras. Como usted y yo necesitamos fortaleza para amar en medio del desprecio y en medio de la falsedad. Usted necesita fortaleza para perdonar cuando ha sido ofendido y cuando usted ha sido herido. Pero ¿sabe qué más? Necesitamos fortaleza para no caer en los diferentes tipos de tentación que están a la orden del día, todos los días. Todos los que estamos aquí necesitamos fortaleza. Los niños, los jóvenes, los adultos, sin excepción alguna. Si contamos con la potencia de Dios y si contamos con la fortaleza de sus oraciones, téngalo por seguro que saldremos adelante, porque son las oraciones que necesitamos. Yo no necesito que usted ore por mí para que Dios me dé un carro nuevo. Yo no necesito que usted ore por mí para que Dios me dé un par de zapatos nuevos. Yo necesito que usted ore por mí para que Dios me dé inteligencia y para que Dios me dé fortaleza. Pero en el versículo 12 hay una cosa más para ir terminando. Dice la Biblia, en el mismo 11, dice la Biblia que Pablo ora para que fueran llenos de paciencia y gozo en la vida cristiana. ¿Sabe qué, hermano? La paciencia y el gozo son frutos del Espíritu Santo.
Dígame usted cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Repítalo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo ora para que sus hermanos tengan paciencia. ¿Le arrebataron a usted la paciencia esta semana? ¿Quién? ¿Quién le arrebató la paciencia? ¿Su esposa? ¿O su esposo le arrebató la paciencia? ¿O fueron sus hijos que le arrebataron la paciencia? Mis hermanos, ¿o fue el freeway cuando usted está manejando y usted quisiera que su carro fuera como el que yo voy a tener en el 2040? ¿Sabe cómo va a ser mi carro en el 2040? Un carro en donde rompa con la ley de la gravedad, en donde el carro le aprieta un botón, se levanta y yo me quedo suspendido en el aire por el tiempo que yo quiera. Y es más, aprieto otro botón y me lleva, hermanos, como Astro Boy. Si usted llega al 2040 me va a ver en ese carro. Y cuando yo aprieto otro botón, llamas de fuego, hermanos, por atrás. Imagínense qué bonito sería. Y que tenga sensores por todos lados para no chocar con ustedes. Y que allí en el aire lo veamos y nos paremos. Hey, ¿cómo está, hermano? Hey, pastor, ya le creció el pelo. Claro, qué bendición. Hermano, eso va a ser de gran bendición. ¿Cómo necesitamos la paciencia para vivir la vida cristiana? Necesitamos, hermanos, que Dios nos revista de paciencia. ¿Sabe? La impaciencia es algo que nosotros no podemos ocultar. Cuando usted es una persona impaciencia, se le nota en la mirada, en los gestos, en el tono de voz, en las facciones de su rostro, en las señales del movimiento de su cuerpo, la forma de manejar sus manos, los puños. Cuando usted está impaciente, usted quisiera tronarse al que está al lado, porque usted dice, ¿por qué no se apura? Más cuando va a Kmart y cuando se va al Walmart a comprar ese televisor que le dicen que de 500 está en 200. ¿Ve esa mujer que roció de gas pimienta a uno de los compradores en una de las tiendas? ¿Usted cree que podía ocultar su impaciencia? No. Pero Dios quiere que tengamos paciencia. Y por último, porque ya el tiempo se me fue, el apóstol Pablo también nos está diciendo a cada uno de nosotros, hermanos, que no solamente necesitamos vivir en paciencia, sino que cada uno de nosotros necesitamos saber esperar hasta cuando el Señor venga. Termino leyendo estos últimos versículos, el 12, 13 y 14. Dice que debemos de tener gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué dice la Biblia? El perdón de pecados. ¿No cree, hermano, que es motivo de tener gozo delante de Dios esta mañana? De tener gozo porque Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y somos participantes de los santos en Cristo Jesús. Tenemos perdón de pecados. Tenemos la seguridad eterna. Y podemos decir con toda seguridad, hemos sido lavados de nuestros pecados a través del sacrificio y de la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, llevemos con gozo nuestra vida cristiana. Oremos los unos para con los otros. Y para hacer práctico este mensaje, ¿por qué no piense usted en algunos hermanos esta mañana en donde usted se acerca y le dice, ¿tiene alguna necesidad por la cual quiere que yo ore esta semana por usted? No vaya usted diciéndole, ore para que me saque la lotería. No vaya usted diciendo, órele a Dios para que Dios me convierta mis ojos azules. Mejor cómprese lentes de contacto color azul y ya los tiene azules. Mejor dígale a su hermano o a su hermana en Cristo, quiero que ore por mí para que Dios me dé paciencia, para que Dios me llene de su gozo, para que Dios me llene de su gracia, y para que esta semana que voy a estar en corte, que Dios me ayude y que ponga en mi gracia delante del juez,
que Dios me ayude a sacar mis deudas y que Dios me saque adelante en todos los aspectos de mi vida cristiana. Denle un aplauso al Señor. Y yo le digo esta mañana, mis hermanos, qué importante es orar los unos por los otros. Cierren sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Te glorificamos, honramos tu nombre y gracias por tenernos aquí. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si hay alguien esta mañana que no ha recibido a Jesús y que quiera recibirlo esta mañana, ¿por qué no levanta su mano diciendo: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana? Levante su mano, no tenga pena, este es el momento de Dios para usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien entre nosotros? Levante su mano si usted quiere conocer a Jesús. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Muy bien, Dios, gracias por tu palabra y bendice nuestros diezmos y ofrendas en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.